En el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11, el capítulo que yo les mencioné a ustedes hace poco, encontramos a un apóstol Pablo que está defendiendo su apostolado frente a una iglesia que lo criticaba. Mira que eso ha ocurrido toda la vida. Yo la verdad que puedo descansar en esto que estoy afirmando, porque si criticaron a Jesucristo, si criticaron a Pablo, pues ¿quién soy yo para no poder ser criticado? Así que Pablo era un hombre que, haciendo la obra, la voluntad del Señor, era severamente criticado. Por ejemplo, en el versículo 6, Pablo declara que la gente decía que él era torpe para hablar y lo criticaban por su forma de hablar. Pero la verdad es que el apóstol Pablo tenía una preocupación santa por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Él estaba sinceramente preocupado por ellos. Él era un pastor consecuente con la obra de Cristo en el corazón de las personas. Era un hombre que se preocupaba por el alma de aquellos que habían alcanzado la salvación y la vida eterna. De hecho, Pablo en el capítulo 11 les advierte que tengan cuidado de que sus pensamientos no se desvíen de su devoción a Cristo. Hay muchas razones y hay muchas causas que a veces pueden llegar a nosotros que hacen que nuestros pensamientos se desvíen de nuestra devoción a Cristo, de nuestro amor a Cristo. Los afanes de esta vida, las preocupaciones, las adversidades que tenemos, son situaciones que a veces nos llevan a desviar nuestros pensamientos de una genuina y sincera devoción a nuestro Dios y Señor. Pero aún Pablo tenía cuidado de sí mismo a causa de las revelaciones que él había tenido, que Dios le había concedido. Él no quería que todo aquello que Dios le había dado lo desviara de una devoción genuina al Señor. Él sabía que las revelaciones, esa relación que el Señor tenía con él, esa intimidad que tenía con él, podría ser una causa de vanagloria. Podría tal vez llevarlo a una jactancia o podría llevarlo a una presunción. Hay cosas que a veces pueden obrar en nosotros que nos hacen sentir autosatisfechos, nos sentimos jactanciosos, nos sentimos vanagloriosos por cosas que hemos adquirido o alcanzado. Pero el apóstol mismo nos enseña que ninguna jactancia es buena. La jactancia que es según el mundo procura enaltecer una imagen más allá de lo que uno ve de manera natural. La jactancia del mundo hace subir al hombre no como la espuma, sino como el corcho cuando tú destapas una botella de champán. Así es la jactancia en el hombre. Pero de alguna manera la jactancia nubla la razón, nos confunde. Sin embargo, Pablo se jactaba de algo, pero la jactancia de Pablo es una santa jactancia. Era una santa jactancia que él tenía. Si de algo él se jactaba, si de algo él se gloriaba, él se jactaba de la verdad de Cristo que estaba en él. Él conocía quién era Cristo. Él tenía una comunión, una estrecha amistad,
una relación cercana e íntima con Cristo. Y de eso él se jactaba. Dice el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 11, como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. Pablo tenía la verdad de Cristo en él y él tenía que ir a Acaya, y en Acaya, por supuesto, lo que él pensaba es en ir y predicar el evangelio, ir y hablar de Cristo. Él conocía quién era Cristo. Él sabía quién era el Señor. Alguien está en problemas aquí esta mañana si no conoce quién es Cristo, si no sabe quién es su Señor. Pero Pablo sabía muy bien quién era Él, y de eso él se jactaba. Él decía: yo conozco a Cristo. De eso él se jactaba: yo conozco a Cristo. Pero también él se jactaba de su debilidad como cristiano. Es cosa rara que alguien se jacte de su debilidad, porque a nadie le gusta jactarse de su debilidad. Es más, ni siquiera queremos mostrar que somos débiles. Por lo general, damos una apariencia de gente fuerte, que estamos siempre sanos, hasta que algo nos toca y nos hace ver cuán débiles somos. Pero el apóstol Pablo se jactaba de manera sincera en su debilidad como cristiano. Por ejemplo, dice el versículo 30 y 31 del capítulo 11: si tengo que gloriarme, o sea, si tengo que jactarme, si tengo que llenarme de orgullo, decía él, me jactaré o me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Qué extraño, ¿no? Jactarse en su debilidad. Pero luego él dice: el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, dice él, sabe que no miento. Es decir, que esa jactancia que él tenía en el Señor, en su debilidad, era una jactancia genuina y real. ¿Cómo explicar eso de que alguien se jacte en la debilidad? Hay otros escritos del apóstol Pablo donde él también menciona otro tipo de jactancia. Por ejemplo, él se gloriaba o se jactaba de la cruz de Cristo. Dice en Gálatas 6:14: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gloriarse en una cruz donde va a morir un hombre, una cruz que era sinónimo de maldición. Bueno, él entendía perfectamente la redención, y por eso que él se gloriaba en esa cruz y en el crucificado. Pero también nos relata otro de sus escritos que él se gloriaba en el mismo Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:3: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Se jactaba en Cristo Jesús. Se llenaba de orgullo en Él. Esto no es muy común. Pero también, para ir un poquito y quedarnos más perplejos, el apóstol se gloriaba o se jactaba en los problemas. ¿Qué te parece? Se gloriaba en las tribulaciones. Cuando algo llega a nuestras vidas
Yo a veces he visto cómo la gente reacciona. Y es algo común en el ser humano. Nos empieza cambiando el semblante, nos volvemos silenciosos, pensativos, casi mudos, estamos nerviosos. Pero este hombre se gloriaba, se jactaba en los problemas, en las tribulaciones de su vida cristiana. ¡Qué manera tan extraña de vivir la vida! ¿A quién le gustaría vivir jactándose de tener tribulaciones, de tener problemas? A Pablo. Este es un ejemplo para nosotros. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese era el motivo por el cual él se gloriaba en los problemas, en las luchas, en las dificultades, en las tribulaciones. Él sabía que Dios estaba trabajando en él. Pablo sabía que Dios estaba formando su carácter y que Dios permitía una tribulación, pero detrás de la tribulación venía la paciencia. Y así era como Dios estaba trabajando con él. A veces las pruebas o las tribulaciones que tenemos no son sino una manera en la cual Dios nos está tratando para formar en nosotros el carácter de Cristo y aprender a tener paciencia. Pero Pablo también se gloriaba en Dios el Creador a través de Cristo el Señor. No solamente era Cristo, no solamente era la cruz, no solamente eran los problemas o las tribulaciones, también se gloriaba en Dios su Creador por medio de Jesucristo. Él tenía un panorama claro de la vida cristiana. Su cosmovisión era clara, diáfana, no era oscura ni turbia. Dice Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Dios. Él se gloriaba en Dios el Creador, en Dios el Padre, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo hacía por medio de Cristo el Señor. Y luego dice, por quien ahora hemos recibido la reconciliación por medio de Cristo. Si tú ves, querido hermano y amigo, todas sus santas jactancias tenían que ver con Cristo y no con él. En todo lo que él se jactaba, en todo lo que se llenaba de orgullo, no era en su negocio que era próspero, no era en que él era el apóstol, no era en que tenía buen conocimiento, no era en que hablaba 5 idiomas. Si algo en él se jactaba, tenía que ver todo en relación con él y Cristo. Tenía que ver con Cristo, no con él. Habiendo visto esta introducción, voy a dividir este sermón en 4 puntos. Y lo primero que quiero ver es que esa jactancia o ese alardeo, o hay una jactancia o alardeo que no trae ganancia. Quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios 12 y leemos los primeros 5 versículos, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo,
No me gloriaré sino en mis debilidades. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hay jactancia del hombre por doquiera en este mundo. Donde quiera tú ves que la gente se anda jactando de ser algo que no es, de tener algo que no es. La gente quiere dar como una apariencia. La gente quiere comprar un carro porque quiere que le vean su carro. Lo lava porque quiere que vean que es un carro bueno, nuevo. Por doquiera la gente ahora es pura jactancia. Pero una es la jactancia del hombre común y corriente, que por lo general lo llega a alcanzar. La jactancia del hombre común y corriente ocurre cuando tiene un plan, una meta trazada en la vida. Alcanza esa meta, alcanza ese objetivo, entonces se siente, tú sabes, ahora soy el doctor o soy fulano de tal. Pero ocurre que en el mismo trabajo, en lo mismo que está haciendo, continúa avanzando. Y después de cierto tiempo, a causa de lo que alcanzó, ya no es simplemente el título que obtuvo, sino que ahora tiene un cargo. Ahora es un gerente, ahora probablemente es un administrador, es un jefe, ahora tiene autoridad. Y así es como la gente en el mundo se jacta de lo que ha alcanzado o de lo que llega a ser. Eso es la gente común y corriente en el mundo. La gente tiene un negocio, le va bien en su negocio y la gente es próspera en su negocio y se jacta de su negocio. Y piensa que alcanzaron el cielo cuando tocaron ese objetivo que tenían en mente. Piensan que lo alcanzaron todo. Entonces empiezan a ser diferentes, empiezan a jactarse de lo que han alcanzado. Pero no nos interesa hablar de la jactancia del impío, porque creo que eso sería desperdiciar el tiempo en esta mañana. Yo quiero hablar de otra jactancia, que es la jactancia del cristiano, que muchas veces vemos dentro de la iglesia. Y una de las cosas en que los creyentes suelen jactarse es en las experiencias que han tenido o tienen en el Señor. Cosas como, por ejemplo, que Dios me habló, que el Señor me mostró, Dios me reveló. Y a veces son cosas que han ocurrido años atrás, meses atrás, y la gente vive viviendo de las glorias pasadas. Y que Dios me sanó hace tiempo y sigue viviendo de las glorias pasadas. A veces la gente en las iglesias se llena de una jactancia a causa de las experiencias que ha atravesado en la vida cristiana. Y otra cosa que he visto dentro de las iglesias es que a veces se jactan del tiempo que tienen asistiendo en las iglesias. Tengo 30 años asistiendo aquí en la iglesia. Yo conozco al Señor hace 40 años. Y a veces tú no ves ni siquiera una humildad o una dependencia en Cristo. Tienen tanto tiempo y siguen tan altivos. Pero la gente a veces se jacta del tiempo que tiene asistiendo a la iglesia o del tiempo en el cual es cristiano. Eso es terrible. Otros se jactan de cierto don que el Señor les ha dado. Tú sabes, algunos Dios les ha conferido cierto don, cierta habilidad. Y bueno, tú ves que
Por eso se jactan, por lo que Dios les ha dado. Pero si alguien tenía razones suficientes para jactarse en esta vida, ese era el hermano Pablo. Si alguien tenía razones valederas para jactarse en esta vida, ese era el célebre y gran apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo dice que este hombre, Dios le permitió algo que no se lo ha dado a casi nadie, o a nadie. Dice la Biblia que este hombre fue llevado al tercer cielo. Pero no solamente que fue transportado hacia allá, como dice él, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él fue llevado hasta allá. Pero aparte de eso, Dios le permitió escuchar cosas maravillosas que la gente común y corriente no lo oye. Él tenía razones suficientes para jactarse por ello. Dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 2 de 2 de Corintios: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Tú has sido arrebatado hasta el tercer cielo? Bueno, ni hasta el primero tal vez. Yo tampoco. Pero él sí. Él fue levantado en espíritu, espiritualmente hablando, hasta el tercer cielo. El versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Oyó cosas majestuosas que no son comunes a los mortales. Tal vez fue un lenguaje angelical. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero él podía haberse jactado de esa tremenda experiencia que él tuvo con Dios. Y Pablo hace una distinción entre el apóstol o el hombre que fue llevado al cielo, vamos a decirlo, el Pablo celestial, y el Pablo que trabaja arduamente, pero con debilidad por el avance del evangelio aquí en la tierra. Vamos a ponerle a ese el Pablo terrenal. Él está haciendo aquí una diferencia entre el Pablo celestial que ascendió a los cielos y el Pablo terrenal que estaba aquí en la tierra con debilidad y trabajando. Del Pablo que fue llevado al cielo, es decir, del Pablo celestial a la presencia de Cristo, él podía hacer alarde. Él podía jactarse. Él podía llenarse de orgullo. Porque era un hombre que había sido transportado a la misma presencia de Dios. Al tercer cielo, oyó cosas inefables. El Pablo celestial. Él podía jactarse de aquello. Pero del Pablo terrenal, del Pablo que estaba aquí en la tierra, él no se jactaba sino en la cruz de Cristo, en sus debilidades, en sus afrentas. Por eso es que él dice en el versículo 5, de tal hombre sí me gloriaré, es decir, del Pablo celestial. Dice, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Hay una jactancia que vale la pena. Pablo en un lado no se gloría, pero en otro lado sí se gloría. Significa que hay algo que sí vale la pena gloriarse. El Pablo terrenal no tenía sino solo una cosa por qué jactarse, solo una. Su jactancia, como tú viste, no fueron ni las revelaciones, ni las cosas que vio, ni las cosas que oyó. Si Pablo hubiera querido jactarse de aquello que había visto y había oído, no hubiera sido insensato. No, que Pablo, mira, yo fui arriba. ¿Tú fuiste? No, yo fui. Pero él no se jactó de eso. Pero si lo hubiera hecho, no hubiera sido insensato. Pero no lo hizo.
En su sensatez cristiana, este hombre se jactó de sus debilidades. ¿Cuáles debilidades? ¿Pablo era débil? Bueno, él mismo lo dice. En 1 Corintios 2:3 dice la Biblia: y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Wow. ¿Pablo? Sí. Cuando llegó a esta iglesia, a Corinto, él llegó con debilidad, con temor y con temblor. La jactancia que vale la pena es la propia debilidad que tenemos en esta vida. Si conocemos a Dios, si Dios está en nosotros, esa es la jactancia que vale la pena. Dijo el salmista en el Salmo 73:25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Si hay algo en lo que este hombre se jactaba, era en sus debilidades. Mi tercer punto es que yo quiero enfocar ahora la jactancia de Pablo y la mano de Dios. La jactancia de Pablo y la intervención divina. Dice el versículo 7 al 9: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Yo les pregunto, ¿había Dios favorecido a Pablo mostrándole revelaciones? Sí, lo favoreció como a ningún otro. Lo favoreció grandemente. Hay veces en que Dios nos favorece de cierta manera en que no ha favorecido a otros por igual. A veces Dios obra así. Dios te favorece, te da una bendición, te da una gracia que otros se quedan tal vez, wow, que a otros no ha favorecido por igual, que otros no la tienen. Tal vez Dios te ha concedido una mente brillante. Tal vez Dios te ha dado una familia estable, un trabajo seguro, una carrera con futuro, o tal vez te ha dado un negocio creciente. Pero por lo general, si no estamos bien en Cristo, luego de eso, de tener lo que Dios nos ha dado, alardeamos de ello, nos jactamos. Entonces tiene que intervenir Dios para hacerte bajar del pedestal donde tú mismo te has encaramado. ¿Cómo obró Dios en Pablo? Lo bendijo con revelaciones, pero luego de darles las revelaciones, ¿sabe lo que le dio? Un aguijón. A veces nosotros, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Sí, pero cuidado, que después de la bendición viene el aguijón. Porque tanta bendición que tienes,
que nos podemos llenar de jactancia, de orgullo, de altivez, de alardeo. Pablo había recibido una tremenda bendición, llevado al tercer cielo, habiendo visto y oído cosas que son no comunes a la gente común y corriente. Y ese aguijón que le fue dado al apóstol Pablo fue un aguijón en su carne, en su cuerpo, que lo atormentaba. No sabemos en realidad qué era ese aguijón. Y no quiero ir más allá de lo que la Biblia dice acerca de este aguijón, porque la Biblia realmente no nos lo dice. Cualquier cosa que nosotros digamos, que argumentemos, va a ser solamente una especulación. La Biblia no dice cuál era el aguijón de Pablo, pero tal vez ese aguijón le traía dolor, tal vez le traía vergüenza, o tal vez le traía tristeza. Así es como obra Dios. Dios a veces nos envía algo que nos avergüenza, que nos causa tristeza, que nos debilita. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando con nuestros corazones. Y nosotros queremos zafarnos de aquello, y Dios ahí no te la quita. Y ahí te tiene. Hay varias cosas que nosotros debemos de comprender con respecto a este aguijón que vino de la mano de Dios y que tocó al apóstol Pablo. En primer lugar, ese aguijón no siempre estuvo presente en la vida de Pablo. Fue en un momento de su vida cristiana que le fue dado el aguijón. No siempre lo tuvo. Así a veces ocurre con nosotros. No siempre tenemos una situación difícil o adversa en nuestras vidas. A veces ocurre que cuando venimos a ser cristianos es que vienen entonces las pruebas. Pero si yo antes que estaba soltero estaba bien, ahora con este hombre, con esta mujer que me he casado, todo es un caos, todo es un problema. Bueno, Dios está tratando contigo. Por lo tanto, ese aguijón no siempre estuvo presente en Pablo. Lo segundo que quiero decir es que ese aguijón venía de parte de Dios. Dios lo permitió. Y en tercer lugar, ese aguijón en su hijo Pablo cumplía un doble rol, un doble papel. Por un lado, obraba como un mensajero de Satanás que, como él mismo dice, lo atormentaba. ¿Tú te imaginas tener algo que te atormente? Que te quite la paz, que te tenga intranquilo. Ese aguijón de parte de Dios, por un lado, lo atormentaba, pero de parte de Dios era un aguijón que estaba cuidando el corazón de su hijo Pablo. Dios lo permitió porque lo estaba cuidando. Pero yo me pregunto, hermanos, si somos honestos, ¿quién quiere en esta vida vivir siendo atormentado? ¿Quién quiere vivir esta vida aguijoneado? ¿Quién quiere vivir con una espina constante en su cuerpo? ¿Quién? Nadie. Pero Pablo sabía muy bien lo que era el sufrimiento y el dolor en esta vida. Dice Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sea lo que haya sido aquel aguijón, Pablo no quería tenerlo. Y ninguno de nosotros quiere tener ese aguijón ahí que nos esté molestando. Nadie quiere tener un aguijón en su cuerpo, en su vida. Pablo tampoco lo quería tener.
Él quería zafarse de ese aguijón. Así que él decide orar a Dios para que le quite el aguijón. Y dice el versículo 8 de 2 Corintios 12, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él va al Dios soberano, él va a orarle a su Dios. Él sabe que Dios tiene el poder, él sabe que Dios es todopoderoso. Él sabe que Satanás no es soberano. Por eso le ruega a Dios. Por eso va donde su Señor. Mi hermano querido, querida iglesia, cuando tú tengas un problema, en vez de ir corriendo donde tu mamá o al abogado o donde tu amiguito o amiguita, ve primero donde el Señor y consulta con Él. Consulta con Él. A causa de este aguijón, Pablo no buscó los médicos. Aunque creo que Dios ha dejado la ciencia médica para bendecir a la humanidad. Pablo no buscó los sacerdotes. Él no fue al Sanedrín. Él no fue donde Pedro. Pedro, ora por mí, Pedro. Él no fue donde Pedro. Él fue directamente a su Señor. Y le dijo 3 veces, quítame este aguijón. Quítalo. Él no quería tenerlo. Le ruega a Dios. Ahora, ¿contestas Dios nuestras oraciones si le pedimos con fe? Esa es una pregunta válida. Yo creo que este hombre pidió con fe. Ahora, pregunto nuevamente. Si tú te acercas ante el Señor con plena certidumbre de fe, hacerle una petición, ¿Dios te va a contestar tu oración? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Dice la Escritura en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pablo pidió con fe, pero no era la voluntad del Señor librarlo de aquel aguijón. La voluntad de Dios es el principal factor para que responda a nuestras oraciones. La voluntad de Dios, no tu voluntad, no lo que tú y yo queremos. Para que Dios responda a nuestras oraciones, la voluntad de Él o mi voluntad debe estar a tono con la de Él. Porque a veces pedimos algo y no es la voluntad del Señor. Oramos por alguien y no se sana, más bien se muere. Pero lloré con fe. La voluntad del Señor era llevárselo. Entonces la gente dice, es que no tienes fe. No, no es que no tienes fe, sino que no era la voluntad de Dios. Si Dios oye nuestras peticiones, pero las cumple solamente cuando concuerdan con su voluntad. Nada más. ¿Tienes un aguijón? ¿Tienes un aguijón en tu vida? Tal vez ni entiendas por qué lo tienes. Y es probable que antes no tuvieras ese aguijón. Tal vez 10 años atrás no tenías ese aguijón. 5 años atrás tal vez no tenías ese aguijón, pero ahora lo tienes. Tal vez es ese constante dolor a tus huesos y a tus articulaciones que antes no lo tenías. Tal vez es diabetes. Tal vez es una hipertensión. Tal vez tienes una mala visión.
O tal vez sientes que te estás quedando sordo. Sufres tal vez de migrañas y tal vez ese es tu aguijón. Esas migrañas que te dan. Tal vez el aguijón es a través de uno de tus hijos o de tu cónyuge o un asunto resuelto. Conozco un hombre brillante de ciencia, un hombre reconocido internacionalmente. Tengo la dicha de decir, es mi amigo. Y en cierta ocasión, mientras teníamos estas relaciones, veo a su niño, un niño como de 6, 7 años, que empieza a dar gritos desgarradores y era casi incontrolable. Y yo lo estoy viendo cómo obra este niño. Y junto a nosotros, yo estaba un poco distante de esto, estaba la secretaria de él. Y la secretaria de él dice estas palabras, dice, no sé por qué Dios permitió esto en fulano, y menciona el nombre de mi amigo. No sé por qué Dios permitió esto en fulano. Siempre recuerdo eso, porque con el paso de los años, parece ser que este hombre es más brillante que antes. Un hombre brillante, brillante en todo sentido. Dios permite a veces ser aguijoneados para que esa brillantez que tú crees tener no te exalte desmedidamente. Y yo creo que por eso Dios permitió que este hombre brillante tenga este hijo autista, que no es un pecado. Pero a veces ese muchacho salía con cosas que todos nos quedamos, oh, ¿y ahora? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Pablo cuando Pablo le pidió en oración que le quitara ese aguijón? Versículo 9. Y él me ha dicho, Pablo dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, le dice Dios, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Él me ha dicho, no él me dijo, él me ha dicho, en presente continuo y perfecto. Eso significa que si él me ha dicho, eso tiene vigencia para hoy, posee validez permanente. Él continúa diciéndote, hermano y hermana, querido amigo, a pesar de tu aguijón, Dios continúa diciéndote, bástate mi gracia. La gracia del Señor es suficiente para que tú vivas esta vida cristiana. Eso es suficiente. Lo único que tú necesitas en esta vida, querido amigo y hermano, es la gracia divina, la gracia del Señor. Lo demás es cuento. Yo me pregunto si es su gracia suficiente. Yo me pregunto si es suficiente, ¿para qué es suficiente? Y también me pregunto qué es la gracia. Bueno, la gracia es ese favor inmerecido que Dios nos da cuando merecemos todo lo contrario. Tú y yo no somos merecedores de nada. ¿Sabes lo que tú y yo merecemos? El infierno. Eso es lo que tú y yo merecemos. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por la revelación de Cristo a nuestras almas, a nuestras conciencias, si no fuera por el grande amor del Señor, que nos salvó, que transformó nuestra vida, cambió nuestra naturaleza, que inscribió nuestro nombre en el libro de la vida eterna, que nos justificó, que nos puso el Espíritu Santo. Si no fuera por la gracia de Cristo, estamos todos perdidos. Lo único que tú necesitas en esta vida para vivir esta vida cristiana es la gracia de Cristo. Y su gracia es suficiente.
Todas las provisiones que Dios nos da son suficientes para su pueblo. Dice Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa gracia, déjame decirte, que incluye cuidado, gentileza, bondad, amor, protección, sustento. La gracia de Cristo es suficiente. Dice la Biblia que cuando el Verbo se hizo carne, Él era lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia. Jesús no quitó el aguijón de Pablo, pero sí lo alivió con su gracia. Y esa gracia se revela en su poder. Por eso que dice en el versículo 9, la última parte, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Por qué se gloria entonces Pablo en su debilidad? Porque cuando más débil es, más fuerte es el poder de Cristo que estaba obrando en él. ¿Te das cuenta que el evangelio no es como cosa sencilla? Jesús quiere usarlo, dice William Hendrickson, Jesús quiere usarlo a Pablo como un mensajero que viene no en su propia fuerza, sino que sabe que depende totalmente del Señor. Cuando yo veo todo esto que ocurrió en la vida de este singular hombre, lo que veo es que Dios estaba protegiendo a Pablo de ese orgullo dañino, y lo que hace es colocarlo en el camino de la humildad. Concluyo en cuarto lugar con el versículo número 10, donde dice la palabra del Señor: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por causa de Cristo, Pablo gozosamente está dispuesto a aceptar todos estos sufrimientos por causa de Cristo. ¿Sabes para qué? Para que el evangelio avance. Sabe que tiene que sufrir mucho por el nombre de Jesús, pero también sabe que todo lo puede en Cristo, quien lo fortalece. Quiero traer una palabra de aplicación final en esta hora. Dos aplicaciones sencillas. Número 1, querido hermano, hermana, querido amigo, si Dios ha permitido en ti que tengas cierto aguijón, ¿sabes cuál es mi recomendación como pastor de acuerdo a la Biblia? Mi recomendación es que te deleites en tu debilidad, porque si Dios permitió que llegue ese aguijón a tu vida, es que Dios está moldeando tu corazón. Dios te toma en cuenta. A veces yo veo mucha gente que parece que la vida les sonríe y están felices, todo va bien, sus negocios, su familia, sus hijos, pero también veo, es como que Dios los ha olvidado. Y el cristiano es como que Dios está formando a su iglesia, la está moldeando tu carácter, tu vida, tu manera de hablar, tu manera de oír, tu manera de ver, tu manera de reaccionar. Dios está formando, trabajando con su iglesia para presentar una iglesia delante de su Dios limpia, pura, sin mancha, sin nada que lo avergüence. Así que si Dios te ha dado un aguijón, no reniegues
de ese aguijón que tienes. Gózate, deleítate en la debilidad, en la vergüenza o en el dolor que te trae el aguijón. Porque si es de parte de Dios, es para bendecir tu vida. En segundo lugar, deleítate en Cristo. Deleítate en su gracia, deleítate en su cruz. No sabemos realmente cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Pero los años que te queden de vida en esta tierra, mi hermano, deleítate todo instante que sea posible en la presencia del Señor. Disfruta de la oración. Disfruta cuando vengas a oír la palabra de Cristo. Disfruta cuando cantamos. Disfruta cuando vamos a evangelizar. Disfruta cuando te exhorto. Pero deleítate en Cristo.